Hay una persona que tiene la manito levantada, creo que desde hace rato el señor Jorge Zavala. Si de repente no tiene consultas, voy a bajar la mano para que eso no me confunda durante la presentación, porque el día de hoy, en algún momento, vamos a tener un taller en la cual sí me gustaría la participación de todos, ya sea que aperturen su micro o dejen de repente las respuestas a través del chat. ¿Ok? El objetivo básicamente de esta sesión va a ser comprender las definiciones de peligro, riesgo y la importancia en la identificación de sus peligros y evaluación de riesgo según sus puestos de trabajo. ¿Ok? Este es el temario que vamos a desarrollar. Vamos a hablar sobre lo que es un IPRC, vamos a ver ciertas definiciones importantes para poder entender nuestra matriz, para poder leerla. Vamos a hablar también sobre lo que es la jerarquía de controles, qué barreras se van a tener que establecer para evitar básicamente que el personal pueda tener algún tipo de incidente o accidente. Sí les voy a solicitar, por favor, mantener lo que son los micros apagados, ¿ok? Listo. Así es. Luego vamos a hablar por qué es importante hacer una evaluación de los riesgos. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y dudas. Aunque si durante la sesión alguien tuviera una consulta, duda o comentario, bien puede levantar la manito, aperturar el micro o si desea puede dejar las consultas a través del chat. ¿Está bien? Comentarles también que al finalizar se va a dejar un link de evaluación, el cual ustedes tendrán que ingresar, llenarlo con todos sus datos y luego de aprobar el examen podemos recibir nuestro certificado de participación. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos del IPRC, empecemos comentando nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra Ley 29783, la cual tiene muchos principios y uno de ellos nos habla sobre el principio de prevención de riesgos, donde va a establecer que el empleador tiene que garantizar en diferentes medios, condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores. ¿Y eso qué significa? Que independientemente de cuál sea tu puesto de trabajo, todos tenemos derecho a tener el mismo nivel de protección. Entonces, esta ley, a través también de su reglamento, nos comenta, por ejemplo, que todo este proceso de la matriz y per se tiene que ser ejecutado con la participación de sus trabajadores. Además, tiene que ser aprobado eh, por sus representantes a través de lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿El comité elabora el IPRC? No. La matriz IPRC, como vamos a ir viendo, lo va a elaborar el área netamente de seguridad, porque vamos a hacer una identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles dependiendo del puesto de trabajo. Por lo tanto, decimos que esta matriz IPRC viene a ser una herramienta Pedro Gutiérrez. muy importante dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de mi organización. Señores, si estamos gritando nuestro nombre, eso no va a contar como asistencia. ¿Sí? Tampoco el hecho de que lo podamos dejar en el chat. ¿Ok? Gracias. Bueno, cuando hablamos del IPRC, recordemos que la palabra IPRC significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, y viene a ser una explicación estructurada de todas las actividades que va a realizar mi empresa, y en la cual van a estar descritas los peligros durante la ejecución de estas actividades, los riesgos que se pueden tener y qué medidas de control se van a establecer para poder minimizar esos riesgos. ¿Con qué fin? Poder prevenir accidentes, incidentes, lesiones o de repente a un futuro alguna enfermedad ocupacional. Desarrollar esta matriz nos va a dar como beneficio la seguridad, la salud de todos los trabajadores, así también como la prevención y el cuidado del negocio, ¿no? Lo que se busca es generar una cultura de seguridad en las propias organizaciones. No coloquemos nuestro nombre en el chat porque eso no va a servir como asistencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿es obligatorio tener esta matriz? Sí, la ley 29783 nos lo indica. Hay ciertos documentos que tienen que estar, por ejemplo, expuestos para que el personal los pueda conocer. Hablamos básicamente, por ejemplo, de la política de seguridad que también tiene que estar expuesta, de la matriz como tal para que el personal pueda identificar según su puesto de trabajo, ¿no? La norma también indica, esta identificación de peligros tiene que estar especificada por cada puesto de trabajo. Ahora, por normativa también, mi matriz IPRC va a tener que ser actualizada cada cierto tiempo. Y nos indican que por lo menos tiene que ser actualizada una vez al año como mínimo, ¿no? ¿Cuál voy a actualizar? El IPRC de línea base, ¿no?
el que va a contener todas las actividades de la empresa, el que está especificada por cada puesto de trabajo. ¿Antes del año voy a poder actualizar esta matriz? Sí, cuando hay ciertas modificaciones en los equipos, cuando he modificado quizás el lugar de trabajo, ¿no? El acondicionamiento como tal del área de trabajo, entonces de igual manera voy a tener que hacer una actualización a mi matriz. También cuando quizás hubo un accidente de trabajo, ¿no? Para poder determinar si de repente algún control está fallando. O cuando estoy agregando a mi planilla a algún trabajador cuyas características físicas, ¿no? Personales lo puedan hacer sensible a las condiciones del puesto. Entonces, en esos casos, yo voy a tener que realizar básicamente una actualización a mi matriz y per se. Entonces, un poco para poder conocer, para poder entender o para poder leer mi matriz, nosotros debemos tener en cuenta ciertas definiciones, ¿no? Como peligro, como riesgo y como controles. Primero, el peligro va a ser todo acto, toda fuente, toda condición que pueda originarte un daño, una lesión o una enfermedad ocupacional, o quizás un daño para el medio ambiente o para las instalaciones, para tu lugar de trabajo. Podemos tener como peligro quizás una herramienta, una máquina, un equipo, ¿no? O de repente como peligro un trabajo en específico, no sé, quizás un trabajo en altura, siendo básicamente que el peligro la altura. O también podemos tener como peligros los actos inseguros, aquellos actos que comete el personal y que también podrían causar ciertos daños tanto para sí mismos o para alguien más. El segundo concepto que es importante es el riesgo. El riesgo va a ser la combinación de dos factores, la probabilidad y la severidad. Es decir, qué tan probable es que ocurra una lesión y qué tan severa va a resultar esa lesión, ¿no? Entonces, al peligro yo lo puedo identificar y al riesgo como tal lo voy a tener que evaluar, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo, hablamos de niveles de riesgo. ¿Por qué? Puedo tener quizás como peligro una máquina, ¿no? Y voy a tener un riesgo quizás de atrapamiento de la ropa o de alguna parte de mi cuerpo, de mis extremidades. Entonces, como riesgo puedo tener quizás un golpe, una fractura o un daño más grave que pueda terminar en una fatalidad. Entonces, cuando hablamos de realizar mi matriz y per se por cada puesto de trabajo, es justamente porque los peligros y los riesgos no van a ser los mismos para todos los puestos. No es lo mismo realizar un trabajo en altura que realizar un trabajo con una herramienta manual o realizar una actividad en oficina o realizar un trabajo puesto al aire libre, ¿no? Cada puesto y cada actividad va a tener sus propios peligros y riesgos y es muy importante saber identificarlos y saber cómo tal evaluarlos, ¿no? Cuando hablamos de trabajo en altura, básicamente aquí podría ser, por ejemplo, el peligro a la altura y el riesgo de una caída, que puede terminar en una fractura, en golpes, dependerá mucho de cómo caigo, dependerá mucho de la altura como tal en la cual se está trabajando. Y cuando hablamos de caídas, tenemos caídas del mismo nivel o caídas de diferente nivel. Yo he visto caídas de diferente nivel tipo bajando una escalera de un escalón, donde han habido incluso fisuras y fracturas, ¿no? Bueno, ahora, dentro de lo que son los peligros, es importante que nosotros sepamos diferenciarlos porque existen peligros que pueden traer como consecuencia un accidente, hablando de los peligros físico-químicos, mecánicos, eléctricos o locativos, y hay otros peligros que van a tener como consecuencia una enfermedad ocupacional, como los peligros químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos y los peligros físicos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Cuando hablamos de los peligros físico-químicos, hablamos de aquellos en los cuales puedan desencadenar quizás algún tipo de incendio, de explosión, que puedan generar lesiones muy fuertes tanto al personal como daños materiales, ¿no? Quizás un trabajo en soldadura o aquellos que tienen, por ejemplo, alguna atmósfera explosiva. Cuando hablamos de peligros mecánicos,
Ya hablamos, por ejemplo, de algún tipo de maquinaria que tenga algún tipo de rotación por polea, o de repente alguna superficie caliente o algún objeto punzocortante, como por ejemplo alguna herramienta manual, ¿no? O una herramienta, eh, o de repente algún equipo neumático, por ejemplo, ¿no? Cargas en movimiento también son un peligro mecánico. Un vehículo es un peligro mecánico, ¿no? Entonces, también podríamos tener aquellas herramientas o trabajos en los cuales tenemos como riesgo el hecho de que salga una partícula proyectada, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con un esmeril, es un peligro también mecánico. Luego vamos a tener los peligros eléctricos. Aquí hablamos de tableros eléctricos que puedan estar deteriorados, de cables eléctricos que puedan estar expuestos, de sobrecargas. Hablamos también de energía eléctrica que pueda estar estática, acumulada, ¿no? O de equipos que puedan tener un contacto con el tendido eléctrico, ¿no? Entonces, estos van a ser los peligros que pueden desencadenar o pueden tener como consecuencia un accidente como tal. Luego hablamos de los peligros también locativos. Cuando hablamos de los peligros locativos, eh, son aquellos causados por alguna condición también insegura, ¿no? Hablamos de pisos en mal estado, pisos desnivelados, las escaleras, tanto fijas como portátiles, son un peligro locativo, ¿no? O de repente una mala infraestructura, de repente hay un techo muy bajo, o no hay una puerta de emergencia, o hay un área muy reducida en la cual el personal tiene que trabajar, es un peligro locativo. La falta, disculpen, de orden y limpieza también es un peligro locativo. Un área desordenada puede generarte lesiones, tropezones, resbalones, ¿no? Expresamente. Dice que Una consulta, buenos días. Soy William Alanya. Buenos días. Por eso todo. Sí. Y la NFP dice que ya, según el ministro de Economía, dice ya que no, Boluarte ya no va a observar nada, solamente ya. ¿Alguien por ahí me comentó que tenían una consulta? Sí, buenos días. Le saluda William Alanya de la unidad de reliquias. Señor William, cuénteme. Sí, estamos hablando lo que es de actos inseguros. Creo que ese término ya no se utiliza, ahora lo conocemos como acto subestándar y condición subestándar. En realidad son un sinónimo, como acto inseguro o acto subestándar. Claro, son sinónimos. También son denominados como peligros y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Sí, conforme, es sinónimos, pero ahora el término que debemos utilizar ya es el acto subestándar. Como organización, ustedes trabajan como acto subestándar. Así es. En todo lo que es mínimo se utiliza eso, ¿no? El acto subestándar y la condición subestándar. Para no, se puede decir, poder tener mala información a los agentes y confundirlos, ¿no? Ok, listo. Gracias, señor William. Listo. Vamos a mantener aquí, ya. Estábamos ya en los peligros locativos, ¿verdad? Y luego seguimos con aquellos peligros que pueden tener como consecuencia una enfermedad ocupacional. Hablamos, por ejemplo, de los peligros químicos, aquellos, por ejemplo, en los cuales estamos manipulando algún agente o algún material peligroso que puede ocasionar algún tipo de alergia, de asfixia, o que pueden ser muy tóxicos si hay algún tipo de contacto con la piel o de repente si hay alguna ingesta de manera casual, ¿no? Pero también hablamos de humos, gases, vapores, pesticidas, ¿no? De algún líquido que pueda ser inflamable, peligro químico. También hablamos de los peligros psicosociales, ¿no? Hablamos básicamente del acoso, del hostigamiento, de la hostilidad, del estrés, de un tiempo muy prolongado de trabajo o el hecho, por ejemplo, de trabajar por turnos, pero este no se está dando de la manera correcta, va a desencadenar algún tipo de enfermedad también en el personal. Hablamos de estrés, de ansiedad, ¿no? Cuando hablamos de los peligros biológicos, bueno, hablamos de virus, moho, bacterias, uno que conocemos todos es el COVID-19. Luego hemos tenido el tema del dengue, que también era un virus biológico, ¿no? Pero también podemos tener, por ejemplo, las plagas como los roedores, sobre todo cuando no hay una correcta disposición de algunos residuos sólidos, ¿no? Y eso puede desencadenar también algún tipo de enfermedad en el personal.
Luego hablamos de los peligros ergonómicos, netamente de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, una mala manipulación manual de ciertas cargas, el sobreesfuerzo muscular, la postura prolongada, ¿no? El hecho, por ejemplo, de elaborar varias horas de pie sin dar esta opción a que el personal pueda cambiar de postura o pueda sentarse un momento, es un peligro ergonómico, porque va a afectar directamente a la musculatura, ¿no? Y finalmente tenemos los peligros físicos, donde básicamente esto va a dañar también directamente el cuerpo. Por ejemplo, el ruido. Si de repente el personal está trabajando en instalaciones donde el ruido como tal de la maquinaria, de los equipos sobrepasa los 85 decibeles, eso va a ocasionar pues una fatiga auditiva. La iluminación. El hecho de elaborar, por ejemplo, en un lugar que se encuentre muy iluminado o con poca iluminación también puede traer poca iluminación, por ejemplo, resbalones, tropezones, no va a poder observar alguna condición subestándar. Hablamos también de la temperatura, mucha temperatura. Estamos trabajando en un ambiente, al menos hemos tenido en el mes de verano radiaciones ultravioleta muy altas, ¿no? O ahora también que ya está empezando a cambiar el clima, sobre todo si estamos trabajando a la intemperie, ¿no? Hablamos también de la ventilación, de la humedad, del sol como tal, ¿no? Como peligros físicos. Y también debemos considerar todo lo que son los actos subestándar o los actos inseguros, ¿no? Aquellos actos que comete el trabajador de una manera incorrecta, inapropiada y que facilitan la ocurrencia de un accidente de trabajo, violando quizás alguna norma, violando quizás algún procedimiento, algún instructivo, alguna política que ya tienen dentro de la organización, lo cual va a poner su integridad en riesgo. Pero en muchas ocasiones no es solamente su integridad, sino también la de un equipo de trabajo. Nosotros debemos tener en cuenta que estadísticamente la gran mayoría de accidentes e incidentes inician justamente por este tema, tanto por los actos inseguros o subestándar, ¿no? Por la propia conducta del personal. Dígame, señor William. Sí, hablando de ruidos, que lo permisible es 85 decibeles, y entonces en una habitación o en una oficina, ¿cuánto de lumix tiene que ser lo permisible? Hablando de lux, ¿no? Claro. Deme un segundito. Eso depende también de el tipo de luz, si es luz cálida, si es luz blanca. Conforme. ¿Le damos un momento al momento de terminar para poder resolver su consulta? Perfecto, conforme, continúe. Ya, gracias. Bueno, entonces, cuando hablamos de los actos inseguros, según las imágenes que podemos observar, tenemos aquí a un personal que está levantando, por ejemplo, con este montacarga o otro montacarga y levantando acá unos ciertos equipos. Vemos al personal que está subido sobre estos equipos como tal, ¿no? En la siguiente imagen vemos a otro personal que está ingresando a un espacio confinado, sin ningún tipo aparentemente de EPP adecuado, ni la línea de vida adecuada también para este tipo de actividades. Y vemos a esta persona que está sobre este andamio, sobre este balde, y con un pie sobre el balde y un pie sobre el propio andamio, ¿no? Ahora, obviamente estas personas que están realizando la actividad, que están subidos acá en este caso del montacarga, que están ingresando a esta área, están cometiendo un acto inseguro. Pero tengamos en cuenta también que el hecho de observar o estar cerca de esto sin corregirlo, sin poder detener la actividad cuando estoy capacitado para hacerlo, también representa un acto inseguro, porque esto básicamente termina volviéndonos cómplices, ¿no?, de la actividad. En caso, por ejemplo, tenemos aquí 4 o 5 personas que pueden detener la actividad. Tenemos a un compañero que también puede indicarle al señor, es que no lo hagas, no ingreses, no tienes el EPP adecuado, no tienes de repente el sistema autónomo de oxígeno, no sé cuánto es el nivel de oxígeno en ese lugar. Entonces, en vez de sostenerle las piernas, podemos detener al trabajador, ¿no? Ahora, cuando hablamos de condiciones inseguras o subestándar, de igual manera van a ser circunstancias, herramientas o equipos de trabajo que pueden originar un accidente, en los cuales son riesgos que no han sido controlados.
Aquí podemos observar, por ejemplo, la falta de orden y limpieza. Un piso en el cual se ha derramado cierto líquido que puede ser grasoso, de repente un material de limpieza, o el hecho de que esté goteando cierta maquinaria, aceite, o de repente un aire acondicionado que está goteando de manera constante y genera algún tipo de charco, puede originar, por ejemplo, algún tipo de resbalón o de caída, ¿no? En la siguiente imagen vemos pues pisos grasosos, vemos estos trapos también, un cilindro de aparentemente residuos peligrosos, pero vemos muchos cachivaches aquí. Entonces, incluso vemos aquí un lavador de ojos. Este lavador de ojos se utiliza cuando de repente el material está trabajando con algún material peligroso y dentro de las indicaciones, dentro de la hoja MSDS, indica que si de repente el material tiene un contacto con el rostro, con los ojos del personal, el personal tiene que lavárselos inmediatamente. ¿Podrá realmente aquí alguna persona utilizar el lavador? No, miren todas las cosas que se encuentran frente a él, ¿no? Y finalmente vemos como condición insegura, algo que es muy común, el hecho de que en una sola conexión existan triple, 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 triple y sobrecargamos las conexiones. Y esto puede ocasionar que el cableado como tal se recaliente. Podemos tener riesgo ya sea de electrocución de algún tipo de personal que quiera retirar, por ejemplo, algún triple, su cargador o algo, o puede también haber un riesgo de amago, ¿no? De originarse básicamente aquí un fuego y originar un incendio, dentro de los cuales el incendio eléctrico es uno de los más difíciles de apagar. ¿Y por qué también me gusta mencionar esto y mostrar esta imagen? Porque la estadística en nuestro país es que 7 de cada 10 incendios se origina por un tema eléctrico. Entonces hay que trabajar muchísimo también en esto, ¿no? Ahora, Em, antes de pasar a lo que era la jerarquía de controles, hasta aquí, ¿hay alguna otra consulta o duda aparte de lo que le tuvo el señor William? ¿O de repente todo está claro y podemos dejar un pulgar arriba para saber que están ahí? Gracias, señor Diose Zapata. Listo. Señor William, cuando hablamos de la intensidad lumínica, puede estar entre 500 y 750 lux para evitar básicamente una fatiga visual, ¿no? Pero también hay otros aspectos que hay que considerar con respecto a la posición de dónde es que realmente se va a elaborar, si de repente tenemos algún equipo, de repente estamos trabajando con alguna laptop, también hay que ver o considerar el tema de los reflejos, ¿no? Que también pueden ocasionar algún tipo de fatiga visual en el personal. Bueno, cuando hablamos de controles, gracias a las personas que por ahí pudieron levantar su pulgar, cuando hablamos de controles, o por qué hablamos necesariamente de controles, cuando uno realiza una identificación de peligros y evalúa cada punto, hace un análisis completo del puesto de trabajo para poder realizar mi matriz y percent. ¿Qué es exactamente lo que va a hacer este personal? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué materiales? ¿Con qué equipos va a realizar su actividad? ¿En qué momento lo va a realizar? ¿De día, de tarde, de noche? ¿No? Y dependiendo de esto, se van a establecer ciertas barreras. Y estas barreras son medidas de controles. ¿Qué es una medida de control? Es la medida que al implementarse proporciona suficiente control sistemático, técnico u operativo para poder minimizar ese riesgo. Lo que nosotros debemos hacer es llevarlo hasta un mínimo posible. Y para eso nosotros utilizamos la jerarquía de controles, en las cuales tenemos 5 elementos que debemos aplicar de manera ordenada y tratando siempre de llevar hasta un mínimo posible el riesgo. El peligro como tal en muy pocas ocasiones lo voy a poder eliminar. Para eso yo necesito ejecutar el resto de los controles en una forma ordenada, porque estoy hablando de controles que van a ser duros o de barreras que van a ser más duras y barreras que van a ser más blandas. El equipo de protección personal siempre va a ser la barrera más blanda. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos todos los recursos metidos aquí.
¿Cuál es lo ideal? Empezar por tratar de eliminar el peligro. Si no puedo, voy a tratar de sustituirlo, quizás reemplazando materiales, reemplazando equipos o el propio proceso por uno que tenga un riesgo inferior. Luego aplico los controles de ingeniería, hablando de rediseñar también ciertos equipos, aislando cierta maquinaria, probablemente que tenga un ruido muy, muy fuerte, eh, verificando quizás el tema ergonómico de ciertas herramientas. Y luego pasamos a las barreras más blandas, los controles, por ejemplo, administrativos. Hablamos de procedimientos de trabajo, de manuales, de instructivos, de las señalizaciones, de cómo va a ser el almacenamiento probablemente de algún equipo, de alguna herramienta, la compra, la adquisición, ¿no? De estos equipos y, o la señalización también, ¿no? Y por último, ya la última barrera va a ser entregarle al personal su EPP, dependiendo básicamente del riesgo al cual va a estar expuesto. Un casco, botas, de repente necesita una protección visual, unos lentes de seguridad, o una protección auditiva, o de repente alguna protección respiratoria, ¿no? Eso depende mucho también del puesto de trabajo. Entonces, cada una de estas barreras van a ayudarme a evitar básicamente que ese riesgo se termine materializando en un accidente, en una lesión. Nuevamente, los 3 primeros van a ser barreras más duras y los 2 últimos van a ser las barreras más blandas. Aquí les muestro una imagen que es una teoría, la teoría del queso suizo, en la cual nos indica que los controles como tal son como unas laminitas de queso suizo. Y cuando las barreras empiezan a fallar, estas laminitas se alinean y eso ocasiona que el riesgo avance por cada uno de los huequitos y se termine ocasionando un accidente o un incidente. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando estas barreritas o estas láminas empiezan a alinear, dejando que el riesgo avance. Cuando quizás tenemos una supervisión que no es la adecuada, cuando quizás tenemos una actividad pero el personal no sigue el procedimiento al pie de la letra, cuando de repente utilizamos alguna herramienta que pueda ser defectuosa o que se encuentre en mal estado, o de repente tenemos un plan de mantenimiento, pero es mucho más eh, correctivo que preventivo, o tengo procedimientos de trabajo, pero fíjate que no son los adecuados. Y si a esto le sumamos que en ocasiones el personal no usa el EPP que se le ha brindado, o lo usa pero de una manera incorrecta, ¿qué va a pasar? Las barreras se van a alinear, el riesgo empieza a avanzar, justamente tenemos eventos no deseados. Entonces es muy importante que el personal tenga en cuenta que se tienen que respetar y se tienen que cumplir las medidas de control justamente para evitar que algo ocurra, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo, o sea, personal que está trabajando con algunas herramientas, ¿no? Manuales, y vamos a tratar de ejecutar mi jerarquía de controles. Primero, eliminar. Vamos a eliminar todas las herramientas que se encuentran defectuosas o herramientas que se encuentran hechizas. Voy a sustituirlas, voy a reemplazarlas o por herramientas que son nuevas o herramientas o equipos que estén en mejor estado. Voy con los controles de ingeniería. Voy a verificar que estas herramientas, por ejemplo, tengan las guardas de seguridad, que tengan un diseño ergonómico como tal de fábrica. Vamos a los controles administrativos. Muy bien, voy a tener procedimientos de trabajo en el uso, en el manejo de estas herramientas. Voy a verificar el tema de las inspecciones, voy a promover las inspecciones de estas herramientas. En algunos casos utilizamos lo que son las cintas, ¿no? Para verificar que cada 3 meses están inspeccionando. Voy a tener checklist para poder hacer la inspección de los equipos. Brindo las capacitaciones al personal en el uso, en el manejo como tal de los equipos. Y también veo el tema de la adquisición y la compra. Si son herramientas, por ejemplo, manuales, ¿dónde las voy a comprar? ¿En cualquier esquina o de repente tengo que tener un distribuidor autorizado que me brinde la seguridad como tal, ¿no? El almacenado también de estas herramientas. Voy a colocarlas todas pues en una caja ahí juntas o de repente voy a tener pues todo ordenado, ¿no? Y por último, le voy a brindar a mi trabajador ya como última barrera su EPP. Y aquí hablamos básicamente pues de los guantes de seguridad. Entonces, si simplemente yo a mi trabajador
le entrego el EPP sin haber ejecutado el resto de controles, voy a tener una alta probabilidad de que este personal te termine lastimando o tener algún tipo de accidente. Entonces, es importante ejecutar los controles en el orden específico. Nuevamente, eliminar siempre va a ser el control más fuerte y vamos siempre hacia abajo. Luego sustituir, luego controles de ingeniería, luego controles administrativos y como última barrera hablamos del EPP. ¿Ok? Ahora, a continuación tenemos una imagen en la cual sí me gustaría la participación de todos, identificando, ¿no?, en qué punto vemos cierto peligro y comentar cuál podría ser su riesgo. Ya está numerado, de repente me pueden indicar, en el número 1 estoy observando un acto subestándar, veo una señorita que está sobre esta silla, que tiene rueditas, ¿no? Y tenemos un riesgo de caídas a diferente nivel. Ahora sí me gustaría la participación de ustedes, ya sea que aperturen el micro, primero levantamos la manito para poder darles el pase, si no vamos a tener todo un desorden, o pueden escribirlo también a través del chat. Señor, ya, perfecto, ya empezaron a levantar la manita. Señor Mogollón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, por ejemplo, tenemos en el punto 2, la señorita que está recogiendo papeles, tiene un casillero afuera, salido. ¿Ya? El peligro puede ser golpearse la cabeza, una contusión y una caída. Ya. A ver, el peligro no va a ser la contusión. El riesgo va a ser el golpe. Correcto. El peligro es el cajón que se encuentra abierto. Y eso lo vemos, claro. Excelente, muchas gracias, señor Mogollón. Eso lo vemos también aquí, ¿no?, en este escritorio. Muy bien. Por ahí el señor Víctor Enrique. Hola. Señor Víctor Rojas. ¿Tenía la manito levantada, señor Víctor? Sí. A ver, cuénteme. El riesgo sería exposición a caída a desnivel. ¿En cuál número me indica, por favor? La de la 1, que está el peligro de ser caída a desnivel, sería exposición a caída a desnivel. El peligro como tal es el acto de la persona que se está subiendo en esta silla para poder alcanzar estos libros. Acto inseguro o subestándar. El riesgo va a ser caídas, golpes, contusiones. Muy bien. ¿Ese ya no sería la consecuencia del riesgo? Correcto, ese es el riesgo. El riesgo se mide por dos factores, la probabilidad y la severidad. Cuando hablamos de severidad también hablamos de consecuencias. Ya. Muy bien, gracias, señor Víctor. Vamos con el señor Pedro Orlando. Buenos días. Acto inseguro es la ventana abierta. ¿En el número 4? ¿Ya? Sí. El señor está agachado, la ventana abierta, está paralelo a la calle. Puede ser una fractura y golpearse la cabeza con las ventanas. Ya, más como acto podría ser condición. Inseguro, condición subestándar, ¿no? Si vemos el diseño como tal se está abriendo hacia adentro y eso puede ocasionar golpes, en este caso en específico de este señor, que puede golpearse aquí la cabeza. Ya que estamos hablando también de este señor, vemos un peligro ergonómico. Vemos esa postura en la cual él está tratando de levantar esta caja, doblando toda su espalda hacia adelante, ¿no? Utilizando básicamente la fuerza de la espalda para poder levantar la caja y no la fuerza de las piernas. Muchas gracias, señor Orlando. Luego vamos con el señor Celso. Hola. Hola. Hola, hola. Señorita, buenos días. Buenos días, Celso Rengifo. Buenos días, señor Celso. Señorita, ahí tenemos el número 3, piso mojado. Es una condición subestándar. Perfecto. Puede haber un riesgo
una caída, un golpe de la cabeza. En riesgo puede ser muerte, ¿verdad? O invalidez. Podemos tener riesgos muy altos. En el caso de resbalones y caídas, aquí yo les cuento algo bien chiquito. He visto resbalones y caídas por pisos mojados que terminan en una contusión, en un golpe, es un accidente leve, pero de igual manera he visto accidentes con un aceite en un taller mecánico en el que el personal terminó cayendo y cayó de cabeza y falleció. Recordemos la definición de riesgo: probabilidad por severidad. Esta es una condición insegura. ¿Se tiene que reportar? Sí. ¿Ok? Claro. Ya. Vamos con dos más. Señor Noah. Señor Noah. Sí, buenos días, le habla Noah Winchester San Eliseo. ¿Cómo está? Cuénteme. Sí, acerca que dijo mi promo, que el 3, ¿no? Es su piso mojado, ¿no? Una condición insegura. Ok. Sí. Listo. Muchas gracias, señor Noah. Vamos entonces con el señor Peña Rodríguez. Voy a ir avanzando y te leer también lo del chat. ¿Qué tal, señorita? Muy buenos días, compañeros, con todos. Gracias ante todo, señorita, por la charla, está muy interesante. Detallarle, a ver, el número 10 puede ser una condición insegura, el señor que se observa está expuesto a los rayos del sol, su escritorio está desorganizado, hay unos cajones abiertos en el número 2 que podría ocasionarle una caída, una condición insegura. Los libros podían caerle también, son condiciones. Ahora, un acto inseguro es el número 9, el señor está con los pies arriba de su escritorio, está sujeto a caída, también observa. Gracias, señorita. Muchas gracias a usted. Muy bien, tenemos riesgo, peligro ergonómico en el número 9, riesgo, trastornos musculoesqueléticos por la propia postura, caídas, como bien dijo. En el número 10, el peligro como tal tiene no necesariamente la ventana, sino los rayos solares, ¿no? Lo que ocasionan que caigan directamente en la vista del trabajador, y eso va a ocasionar pues una fatiga visual. Es por eso que los puestos de trabajo nunca tienen que estar ni frente a una ventana, ni dándole la espalda a la ventana, sino siempre de manera perpendicular, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a ir con el chat. Aquí, porque llevamos una hora. A ver, voy a silenciar en un momento los micros. Ya, muchas gracias. A ver, en el chat, el 1 es un peligro de caídas. Sí, señor Ken, todos los puntos que están numerados tienen peligros y riesgos. En el número 9, el amigo que está sentado con los pies sobre el escritorio. Un acto inseguro, un peligro ergonómico también. El señor Herrera nos dice el número 8, el peligro de resbalón. O tropiezo. Denme un momentito. Estamos leyendo el chat, un momento. En el número 8 me dicen peligro de resbalón o tropiezo. A ver, condición insegura, riesgo, resbalón o tropiezo. En el mismo 15 dice que el personal camine y se tropiece y provoque un accidente. Listo, ok. En el número 15 vemos un acto también subestándar, porque este personal está manipulando una caja que es muy voluminosa, si se dan cuenta. ¿Y esto qué hace? Que obstaculice la visión del personal. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a terminar o resbalando, golpeando con alguna condición subestándar, o termine chocándose con alguien, o termine golpeando a alguien. Entonces, esto puede ocasionar caídas, choques, o de repente están llevando aquí un equipo importante, y eso también, si se cae, se quiebra y se rompe, también va a ser un accidente con un daño material. ¿Ok? Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir con la última manito levantada, que era el señor William. Sí, buenos días. Era para comentar sobre la imagen número 14. Ok. Ya es un peligro locativo, ¿no? Por el orden y limpieza, pues, y el desorden que se puede apreciar. Correcto, una falta como tal de orden y limpieza, una condición subestándar, ¿no? Aquí y aquí.
En esta parte de acá, en el número 14, que está junto a la número 1 y 9, veamos el tema de los libros como tal pueden al momento de caer no solamente lastimar a esta misma señorita que está tratando de bajarlo, sino también de golpear aquí al trabajador. Excelente. Esta identificación que ustedes han hecho en este momento con una imagen, también la podemos hacer en nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué es tan importante realizar una evaluación como tal del riesgo? El objetivo es que el personal hable, analice cualquier situación que puede ser peligrosa, ¿no? Y esto también me ayuda a detectar. De repente, estoy observando mi área de trabajo, y cuando leo mi per se me doy cuenta que hay ciertos peligros que no están identificados en la matriz, o al revés, hay ciertos peligros que yo no he identificado. Mi matriz y per se o esta evaluación de riesgos me ayuda a poder evitar daños significativos a los equipos, a las instalaciones, evitar contaminación en el ambiente, o de repente verificar realmente si hay algún procedimiento de trabajo que no se está desarrollando de la mejor manera, ¿no? Cuando hablábamos de la valoración como tal del riesgo, nosotros debemos tener en cuenta que según su valoración, en un segundo voy a tratar también de compartir. Cuando hablamos de la valoración del riesgo, recuerden que este se da por dos factores, la probabilidad y la severidad, ¿ok? Cuando hablamos de severidad, podemos tener quizás una severidad que puede ir de menor a temporal, a permanente, a mortal o catastrófico. Y cuando hablamos de la probabilidad, decimos qué tan frecuente es que se ha dado este probable incidente o accidente, ¿no? Tiene una frecuencia común o de repente ya sucedió o podría suceder o es muy raro que suceda o es prácticamente imposible que suceda. Cuando yo le doy una valoración, ¿no? A cada uno de ellos puedo determinar mi nivel del riesgo. Voy a dejar de compartir mi PPT y vamos a observar su matriz per se. En un segundo. Aquí está. Creo que todos la pueden ver, ¿verdad? Pueden confirmar si ya pueden ver el documento que está en la pantalla. ¿Lo pueden observar? ¿Sí? ¿No? Sí, no hay problema. Sí, sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Gracias. Entonces, esta es la matriz en específico para su organización, ¿no? Tenemos la ración como tal del cliente, la sede, la zona, el distrito como tal. Debemos recordar que todas las matrices no van a ser iguales en lo que está descrito, en las actividades o en las tareas o en los riesgos, porque ustedes trabajan en diferentes zonas, ¿ok? Entonces, en este caso en específico es para el área de operaciones, de seguridad y vigilancia, y hablamos en el puesto de la garita, en el control del acceso peatonal, vehicular y de materiales. Cada matriz va a tener que estar especificado por la actividad como tal, en este caso, control de ingreso y salida del personal, la tarea como tal que se va a realizar, en este punto en específico, el desplazamiento hacia puerta del acceso peatonal. ¿Es una tarea rutinaria o no rutinaria? Sí, es una tarea rutinaria. Ok. Género, masculino, femenino. En este caso le estamos colocando masculino. ¿Y qué peligros van a haber en esta tarea? A, pasos a desnivel, porque hay escaleras de acceso. ¿Cuál va a ser el riesgo? Exposición a caídas a diferente nivel. Otro peligro, superficie de terreno fangoso, lodoso, por presencia de lluvias. ¿Cuál va a ser el riesgo? Exposición de caídas también al mismo nivel. ¿Cuál va a ser la consecuencia como tal? Contusiones, torceduras, cortes. Entonces, si se dan cuenta, a cada punto, a cada peligro, hay un riesgo como tal, ¿ok? Pero mucho, ya, listo. Ahora, en las matrices podemos colocar también lo que es el requisito legal, sí. Y luego vamos a ir acá a la evaluación como tal del riesgo. Denme un segundo para poder, en todo caso, hacer esto. Voy a hacer algo bien interesante. Voy a partir mi pantalla para que ustedes puedan ver los dos valores. ¿Ya?
Listo, creo que ahí lo pueden ver. Aquí estamos viendo la valoración del riesgo y la evaluación del riesgo aquí como tal. Quiero que ustedes se den cuenta. Cuando hablamos de la probabilidad y de la severidad, recuerden, en este punto en específico, el peligro, pasos a desnivel, riesgo, exposición de caídas. Ok. Están colocando que la probabilidad es de, ¿qué significa? Que ha sucedido, que esta consecuencia como tal ha sucedido. Ya han habido algún tipo de incidentes o accidentes de personal que se ha terminado resbalando o cayendo. ¿Cuál va a ser la severidad? A, temporal. Entonces me voy aquí, ¿no? Probabilidad, B, o aquí, o C, como decía acá, C, B, y acá, ¿no? Y la severidad, 4. ¿Cuál va a ser esa intersección? 14. Este va a ser mi nivel del riesgo. Mi nivel de riesgo va a ser medio. ¿Okay? Y aquí, luego de poder hacer la valoración como tal del riesgo, tengo que ver qué controles se van a tener que ejecutar. En este caso en específico, si se dan cuenta, vemos aquí la jerarquía de controles. Eliminar, sustituir, ingeniería, administrativos y EPP. Van a pasar directamente controles administrativos. Capacitaciones en prevención de caídas, capacitación en el IPRC, y como equipo de protección personal, hay que dotar al trabajador en botas de seguridad que tengan esta suela antideslizante. ¿Por qué es importante? Y he incidido mucho en el tema de los conceptos de peligro y riesgo. Porque esta matriz está expuesta para que ustedes en cualquier momento la puedan conocer, la puedan leer y puedan determinar o ir leyendo, dependiendo de su puesto, dependiendo de su zona, exactamente qué peligros y riesgos van a tener y qué controles está ejecutando la organización para poder minimizar esta probabilidad de ocurrencia. Tengamos en cuenta eso, que los controles no están direccionados a la severidad, a minimizar la severidad, no, sino a minimizar la probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Vamos a volver a compartir mi presentación. Finalmente, ya para poder terminar, recordemos que se puede ser productivo y seguro a la vez, señores, que la prisa no es sinónimo de productividad. Hay que analizar bien nuestro puesto de trabajo, no improvisemos, hay que estudiar bien la situación. Y recordemos siempre que todo lo que son herramientas o equipos son un instrumento de trabajo que puede ser seguro o inseguro, dependiendo cómo realmente uno decida cómo utilizarlos. ¿Sí? Con esto damos por finalizada la capacitación de hoy. Muchas gracias de antemano a todos por su participación. Han sido un grupo humano muy participativo que han colaborado mucho con el taller. No sé si hasta aquí tuviéramos alguna otra consulta o duda, mientras vamos colocando el link de evaluación en el chat. Por favor, a todos todavía no se retiren de la capacitación, por favor. La ingeniera Edma ha puesto el link de la capacitación, perdón, el link de la evaluación de esta capacitación, pero de todas maneras va a ser reenviado a los supervisores para que ellos les hagan llegar el enlace, rindan su evaluación como tal, y sobre eso se les entregue su respectivo certificado como tal. ¿Tiene alguna otra consulta, por favor, para continuar con la parte 2 rápidamente? Y yo quiero hacer, soy Javier Santos de Vistamar, quiero hacer una consulta. Dígame. Yo trabajo ahorita en una construcción y dentro de la construcción hay acciones que a veces algunas personas toman como que no usan arnés en caso de altura para subir andamios. Ese tipo de riesgos a veces uno se les dice antemano antes que los almaceneros le entreguen su PPPC para poder trabajar. Y los señores a veces trabajan sin las adecuadas seguridades necesarias que se les mandan, ¿no? En ese caso, ¿qué nosotros debíamos hacer como seguridad? Por más que no se le insiste, pero solo se le puede dar como una sanción a través de su almacenero, ¿no? Reportar. Todo se reporta. Si tú lo estás comunicando al personal,
tienes que reportarlo de igual manera al área de seguridad o a tu propia jefatura, ¿no? Pero siempre se tienen que reportar los actos inseguros o subestándar. Todo el tema es aquí reportar. Está excelente que usted lo pueda observar, está excelente que usted que pueda comentarlo, pero también hay que reportarlo con el área de seguridad de la organización. En este caso, usted está trabajando en una construcción, me indica, ¿no? La construcción como tal debe tener un área SOMA. A ellos sí, un área hay que SOMA, reportar. exacto. A ellos hay que reportarles. Ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.